Buenísimas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a En Contexto. Esta noche estoy reemplazando a Luis Vareiro. Él está recibiendo una distinción por su trabajo periodístico, así que me toca hacer el programa esta noche. Soy Fito Cabral, estoy en compañía de dos representantes de gremios muy importantes y vamos a hablar de lo que está ocurriendo con las pymes o mipymes de estos dos sectores que dan mucho trabajo, generan muchos puestos de trabajo y por eso son tan importantes. Y también vamos a hablar de lo que está ocurriendo con los sucesivos aumentos de precio que nos afectan absolutamente a todos. Por eso quiero presentarles ya a Luis Ibarra, presidente de la Asociación de Almaceneros Minoristas del Paraguay. Don Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fito? Buenas noches. Y bueno, bien, estamos bien aquí. En la lucha. En la lucha, sí, y continuando. Don Gavino Dagogliano es vicepresidente del Centro de Propietarios de Panaderías y Fideerías del Paraguay. Don Gavino, ¿cómo te va? Muy bien, Fito. Placer saludarte y a toda tu audiencia. Antes de empezar a hablar de la situación actual, quiero preguntarles cómo los tomó y qué ocurrió durante la pandemia con estos dos sectores. ¿Qué pasó con los almaceneros en la pandemia? ¿Qué pasó con los panaderos y fideeros? Porque aparentemente uno de los rubros que nunca dejó de funcionar es el del consumo, digamos, el del consumo de la canasta básica. ¿Qué pasó con los almaceneros en pandemia? Bueno, en la primera etapa de la pandemia, digamos que realmente no fuimos afectados, digamos, con los cierres, pudimos seguir trabajando, quizás con una restricción horaria, ¿no es cierto? Pero sí pudimos seguir trabajando y fue todo un, digamos, todo un cambio en la estructura de ventas de las despensas porque seguíamos recibiendo a nuestros clientes, pero también a la vez empezaron a algunos a no venir, ¿no es cierto? Sobre todo la gente mayor. Hubo, sí, de repente los primeros meses como una mayor afluencia de público a nuestras despensas porque se veían limitados en no poder salir, en no poder Era la única actividad que podíamos hacer prácticamente, ir al almacén. Ir al almacén, exactamente. Entonces, pero sí, nosotros también tuvimos que reestructurarnos un poco porque muchos ya empezaron a pedirnos delivery o a pedirnos que preparemos la mercadería para que ellos pasen a retirar porque de repente no querían exponerse, sobre todo la gente mayor, por supuesto. Entonces, sí hubo en los primeros meses, digamos, donde la gente recurrió a las despensas. Pero también hubo muchas despensas que dejaron de trabajar. ¿Por qué? Porque su público, su clientela de repente dependía de algún colegio cerca, de alguna institución pública, de alguna empresa, alguna fábrica, que sí ellos se vieron, digamos, reducidos en su trabajo. Se restringió el movimiento, se restringieron las ventas, ¿verdad? Se restringieron. O sea, entonces dependiendo de la zona que uno estuviese o del público, de la clientela que tenía, también se vieron muy afectados. Muchas despensas sabemos que están atendidas por gente mayor, ¿no es cierto? Ellos también, algunos optaron por cerrar o atender en forma así muy restringida para resguardarse. Entonces, de una u otra forma nos vimos afectados en la forma de comerciar, claro. Y también algunos también económicamente, ¿no? Otras despensas directamente cerraron. ¿Tienen cifras ustedes de cuántas despensas, cuántos almacenes no cerraron las puertas? Una cifra exacta, no te puedo dar porque no manejamos. Sí hubieron unas cuantas dentro de nuestro gremio. O sea, nuestro gremio tiene 7 años, ¿no es cierto? La Asociación de Almaceneros Minoristas del Paraguay tiene 7 años. Digamos como que está comenzando, ¿no es cierto? Estamos trabajando más que nada, si bien tenemos algunos socios en el interior como Pilar, Coronel Oviedo, Ciudad del Este, la mayoría están concentrados aquí en Central. Entonces no manejamos cifras a nivel país, claro. ¿No es cierto? Según el Ministerio de Industria y Comercio, aproximadamente hay unas 50.000 despensas en todo el país, ¿no? Una cifra bastante grande. Sí. Entre pequeñas despensitas y más grandes, ¿no? Donde trabajan como mínimo 2 personas. Y siempre como mínimo 2 personas tienen que estar. Estamos hablando de 100.000 puestos de trabajo. Sí, mínimamente son 100.000 puestos de trabajo y más, porque algunas despensas que ya son un poco más grandes, porque tienen 2 o 3 empleados. Sí. Entonces, sí, es un movimiento, o sea,
el rubro de la despensa o de la tienda de cercanía, como también se le dice, es digamos, un sector bastante importante porque nosotros además estamos comerciando, ¿no es cierto?, producto de otras pequeñas empresas, o sea, de grandes, pero también de pequeñas empresas, justamente como nos proveemos de pan de panaderías más pequeñas, de productos artesanales, algunos domisanitarios que recién comienzan, que son pequeñas pymes. Entonces, hay que tener en cuenta que las despensas son un eslabón bastante importante dentro de la comercialización de los productos de los fabricantes, ¿no es cierto? Que pueden ser grandes o también hay muchas pequeñas, ¿no es cierto? Con lo que, para más o menos puntualizar el tema de la pandemia, entonces, la primera etapa fue como más de trabajar más, de repente tener que atender a la clientela que venía, tener que atender el teléfono con respecto a los pedidos. Por ahí tuvimos que contratar a una persona que haga delivery para llevar los productos. Se tuvieron que reinventar, tuvimos que reinventar. Que se utilizó más. Si bien se venía ya, porque se viene ya hace un tiempo con un cambio de mentalidad, la forma de comerciar, la forma de pagar, pagar con tarjeta, pagar con transferencia, comprar por la web, comprar por el Facebook, comprar por WhatsApp. Pero todo esto se aceleró, ¿no? Y se aceleró más para nosotros y más de repente para las despensas muy tradicionales, ¿no? Pero después, ahora, digamos, ya digamos post pandemia o post, digamos... Ahora te voy a preguntar la post pandemia porque antes quiero preguntarle a don Gavino. ¿Y a ustedes cómo les vino la pandemia? ¿Qué pasó con los panaderos, con los fideros? Bueno, nosotros tuvimos muchos inconvenientes por el hecho de que los colegios no fueron habilitados. La noche prácticamente ya no funcionaba nada. Entonces los que trabajaban de noche vendiendo hamburguesas o vendiendo cualquiera de los productos que por la noche encontrábamos en Asunción o en el interior del país han desaparecido. En ese interín también hubo grandes subas de nuestros productos básicos, ¿verdad? Como la harina, la parte de grasa y todos los productos. ¿Cuántos aumentos hubo durante ese año? Durante este año creo que hubo 4 aumentos así fuertes. El año pasado hubo también 4. Así que nosotros del año pasado, en enero, febrero, por ahí teníamos la harina a 85, 90. Hoy tenemos a 165.000. Estamos hablando de 50 kilos de harina, ¿verdad? Y el azúcar, como vos sabés, prácticamente una cosa que unos cuantos nomás pueden tener y unos cuantos nomás pueden también importar dentro de nuestro país, que me parece absurdo también. Así que la manteca también subió de 80 a 145.000, ¿verdad? O 140, depende de la marca, ¿verdad? Pero las marcas principales, 145.000 en todo sentido, ¿verdad? En ese hecho, durante en el país hemos tenido una baja más o menos del 20% de cierre de panaderías. Y aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que estas panaderías que siguen funcionando han dejado de ser en blanco, o sea, trabajan en gran cantidad por el hecho de que ya no es un rubro que da demasiado, ¿verdad? Entonces la gente ha empezado a no pagar los impuestos. Hemos tratado de hablar con la gente del Estado y hasta hoy no hemos recibido nosotros una respuesta de cómo podemos hacer para que entremos todos en el ruedo de la legalidad. Porque eso es lo que necesitamos, que todos tengamos las mismas condiciones para poder vender. Solamente variar en la calidad y los precios serían variables y de acuerdo a de qué calidad vos produzcas, ¿verdad? Y nosotros eso tenemos muy en cuenta. Durante toda esta pandemia hemos pasado muy mal por todo esto que sucedió, ¿verdad? Y ahora con estos aumentos, para ambos sectores, ¿verdad? Aumento tras aumento tras aumento que nos golpean el bolsillo a todas las familias. ¿Cómo les afecta a ustedes el hecho de tener que aumentar 1, 2, 3, 4 veces los precios de sus productos? Y realmente es difícil porque
si yo me voy contra el almacenero y le digo, ¿sabes qué subió hoy 2.000 guaraní? Después dentro de 15 ya le digo, ¿sabes qué subió otra vez 2.000? Él a lo mejor interpreta mal y también su clientela. ¿Cómo va a recibir su clientela? ¿Me están jodiendo? ¿Qué es lo que están haciendo, verdad? Porque en realidad todo este tiempo en que las subas han sido constantes, nosotros hemos revisado todo el caso de dónde se produce la harina, desde el trigo hasta la comercialización en nosotros, ¿verdad? Y encontramos que no había un motivo así muy fuerte para decir, ¿por qué tan alto? Especulación. Y bueno, ellos dicen que en el exterior cuesta muy caro, ¿verdad? Pero acá hay algo que hay que tener muy en cuenta también. Nosotros somos paraguayos y tenemos un sueldo mínimo que es prácticamente el sueldo tope. ¿Y te parece que un joven, una familia así de 3, 4 puede comprar un kilo de galleta a 8.000 guaraní o 9.000 guaraní? Prácticamente el 10% de su sueldo prácticamente, ¿verdad? O más. Entonces, nosotros encontramos que no hay un diálogo franco entre todos nosotros, ¿verdad? El triguero paga muy poco por hectárea. Tiene muy pocos impuestos. El molinero es el mismo triguero, o sea, la misma gente son, no hay diferencia, ¿verdad? Pero ellos, para el país, no nos faltó harina. No podemos decir que faltó harina. Claro, no fue ese el motivo del aumento. No fue el motivo del aumento. Nosotros, había harina en cantidad, pero sí el aumento fue excesivo. Excesivo. Y no hubo en ese sentido de parte del gobierno ninguna consulta, por lo menos, a ese sector de producción. Nosotros intentamos con el Ministerio de Industria y Comercio. Sí. Hemos llegado con nuestro amigo Castiglioni, pero no pudimos llegar a ningún arreglo porque ellos dicen que en Ámsterdam cuesta, ¿verdad? Correcto. Entonces, yo te diría algo. No podemos comparar nosotros. El Paraguay no puede compararse con países desarrollados como es, ¿verdad? O sea, sí, con otro nivel de vida. Otro nivel de ingresos, claro. Y a los almaceneros, ¿cómo les afectaba esto que decía don Gavino? Hoy la galleta estaba 2.000 guaraníes más cara, la semana siguiente 2.000 guaraníes más cara otra vez. ¿Qué hacían ustedes con los clientes en ese caso? Y inclusive tengo que decir que ellos no aumentaron todo el porcentaje que tenían que haber aumentado. Los aumentos se dieron mucho después, o sea, estuvieron ahí atajando el precio hasta que pudieron y después tuvieron que aumentar, por supuesto. Y no, nosotros tampoco podemos absorber ese sobrecosto, entonces tenemos que trasladar sí o sí al consumidor. ¿Y qué pasa con el consumidor? Consume menos. O sea, esa es la realidad. O sea, si antes comían 1 kilo de pan por día, de galleta o de rosquita, coquito que sea, ahora comen 800 o medio kilo. Entonces, eso, todo este aumento de precio que se fue dando fue disminuyendo las ventas, el consumo. ¿Por qué? Porque el ingreso sigue siendo igual, a pesar de que hubo un pequeño aumento, pero el ingreso sigue siendo igual en todos los estamentos inclusive. Entonces, si todo está más caro, tu presupuesto no da, tenés que empezar a consumir menos, o empezar a obviar algunas cosas, ¿cierto? La merienda de los chicos, reducir esto, reducir pan, reducir galletitas, reducir leche, o sea, todo eso. Entonces, eso hace que todos empecemos a vender menos, ¿no es cierto? Hay una reducción y que se está dando ahora, sobre todo en estos últimos meses, hay una reducción de las ventas. Y con respecto a lo que decía también Gavino, al principio, algo que por un lado está bien, pero por otro lado no está muy bien, es que qué pasó con el tema de la harina, el azúcar, el arroz, que son productos que se producen acá, no nos llegaban tampoco los despenseros. De repente hubo una faltante de esos productos. ¿Y por qué? Porque no había producción, porque no había envasado y porque también mucho de eso se fue en ayuda social. Sí. ¿Cierto? Entonces de repente muchas fábricas de harina y eso tuvieron que dar una parte de esos productos a la ayuda social que dio el gobierno, en las famosas... todo eso que se dio. Entonces eso también, ¿qué hacía?
En verdad, ese tipo de cosas hay que estudiarlas muy bien antes, porque si bien puede impactar muy bien a un sector, puede impactar mal a otro sector. Porque a nuestro sector nos vimos desabastecido, se encareció también y por otro lado dejamos de vender. Porque eso que a vos te regalan ya no vas a ir a comprar a mi negocio. Claro. Entonces, ese tipo hay que estudiar muy bien antes cómo puede llegar a impactar, ¿no es cierto?, en todos los estamentos. Porque si bien un sector se va a ver muy bien beneficiado y está bien, pero nosotros, otro sector, no vamos a tener que vender, ¿entendés? Y ni a quién vender. Hoy con todos los aumentos que se están dando, ¿estamos peor que en el peor momento de la pandemia, en el momento en el que todo estaba cerrado y la circulación estaba restringida? Ahora, en términos de ventas. En el tema económico yo creo que estamos peor, sí. En líneas generales hay reducción de consumo. ¿Y ustedes, los panaderos, piensan que estamos peor también? Y bueno, y cuando no hay circulante no hay venta. Así nomás es. Y este es un momento que increíble, noviembre, y nosotros estamos trabajando con menos personal. Hemos quitado mucho personal, hemos pedido al ministerio a que le mantenga el Estado, la IPS, ¿verdad? Y en muchos lugares tuvieron que cerrar muchas panaderías. Es triste todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero es la realidad, ¿verdad? Tenemos... Pero ¿y no tendríamos que habernos recuperado en este momento? Porque se habla mucho de una recuperación económica, de mayor recaudación de parte del gobierno. O sea, es fácil mirar todo el... en términos macroeconómicos hablan de una recuperación. Macroeconómicos siempre estamos bien. Sí. Paraguay siempre está bien porque tiene carne, soja, sí, navieras. Macroeconómicamente siempre Paraguay, al menos según lo que nos dicen, está bien. Pero realmente lo que nos importa el común, digamos, de la población es la microeconomía, porque es el circulante, ¿no es cierto? Sí. Es lo que hay, el movimiento de dinero. O sea, es tu billetera, es tu cartera. Es lo que tenés ahí. De todo el sector, inclusive de las MIPYME, de la población. Eso es lo que realmente nos interesa. ¿Y por qué estamos peor? O sea, si bien la cuestión se está reactivando a poco, pero muy a poco, porque las empresas que cerraron, las empresas que despidió personal, las empresas que no pudieron trabajar, ya es muy difícil recuperar. O sea, esas deudas que vos tenés atrasadas, a no ser que puedas cancelar, o sea, que te subsidien la deuda total, es difícil recuperar. O sea, siempre... es como una subida, digamos, y vos apagaste el motor en plena subida. Porque ahora está bien, pero tengo que empezar a pagar todo el arrastre de 2 años. ¿Cómo hago? ¿No es cierto? ¿Cómo hacen muchos sectores para pagar todo lo que tienen atrasado? Está bien, se dieron plazos, se dieron reducciones, pero igual tenés que pagar, ¿no es cierto? Entonces es difícil en 3, 4 meses, en 6 meses, arrancar con todo. Otra cosa, la gente, nosotros estamos hablando de consumo, de lo básico, pero ¿y la parte de salud? O sea, las familias que estuvieron internadas, la cantidad de medicamentos en lo que se tuvo que gastar medicamentos, la gente que falleció, vos de repente si tenías ahorro, tenías algo, tuviste que pagar primero medicamentos para internación. Sí, claro, priorizaste y cambiaron totalmente Después, tus gastos. Si tu familiar falleció, tuviste que pagar un velorio, tuviste que comprar cajón. Todo ese dinero ya se fue, ya no es difícil de recuperar. Claro. Entonces, lo que se están recuperando va a ser muy lento todavía. Va a faltar, va a pasar un tiempo más largo, un 2022 quizás completo, para poder recuperar todo eso atrasado, ¿entendés? Cuando tenés mucho acumulado del pasado, en el momento no se puede, por más que se hayan reactivado, y vemos que tampoco se reactiva todo. Turismo, el ingreso por persona que viene de afuera
No hay Claro, todavía. es todavía porque, no minúsculo, porque sí. haya restricciones acá, hay restricciones en todo el mundo. En ¿no la es cierto? región también, claro. La aerolínea comienzan a trabajar recién ahora, algunas, otras están ahí. La gente tampoco no es que quiera viajar mucho, pero tienen que hacer un montón de papeleos, de trámites. Y hay mucha prudencia. Hay mucha prudencia en general. Entonces, si bien se está abriendo, pero la reactivación en sí todavía no va a comenzar. O sea, se está empezando a mover, Sí. pero de ahí a poder obtener ingresos netos, genuinos, falta un tiempo todavía. Dijiste, don Gavino, que hablaron en su momento con el ministro de Industria y Comercio, y te quería consultar, si ahora estamos peor que en el peor momento de la pandemia, ¿este gobierno, con este equipo económico, puede solucionar el problema? Si quiere, sí. Si quiere, sí. Acá es cuestión de querer hacer las cosas. Acá hay que inyectar dinero en el mercado, ¿verdad? Y para inyectar dinero en el mercado tenés que tener los bancos que te cedan con menos exigencias, ¿verdad? Para nosotros, que nos figuramos luego como industriales, porque ningún banco nos da así nomás un crédito, ¿verdad? Entonces, es muy difícil. Acá los créditos tienen que ser blandos, ¿verdad? Y tienen que tener por lo menos 2 años de gracia, por lo menos. Y te tiene que dar una cantidad de tal forma que vos resuelvas el problema tuyo. Vos necesitas capital operativo. Necesitas capital operativo. Sí. ¿Verdad? Entonces, para mantener todo tu gente, los que trabajan contigo, los que están empleados contigo, si no hay circulantes es imposible. Entonces, si nosotros nos sentamos a dialogar todos juntos, pero así, claramente, como estamos hablando acá, porque Son quitados ahí hablando. acá puede todo careta. Yo me quiero una foto contigo y frente a la bandera, así pues acá, ¿verdad? Yo en todos los ministerios que me fui me quité fotos. Pero hay que resolverlo, hermano, ¿verdad? O sea, si yo como industrial digo, este es el problema, porque nosotros estudiamos de punta a punta desde año y año y qué pasó en cada año con nuestros asociados. Y le decimos, este es el problema y esta es la solución. Y ellos saben el problema, pero te dicen, ¿y la solución? La solución no hay. Ese es, para nosotros, el quedate de este momento es eso. Porque, ¿qué quiere decir que vos abras todo lo que abras si vos no tenés el circulante necesario? Te voy a dar nomás algo que parece estúpido nomás, ¿verdad? El Estado este año no va a dar canasta, por ejemplo. No hay canasta de fin de año. No hay canasta de fin de año. Para los trabajadores del sector público. Porque Pepe como está tiene pan dulce, como está tistira, o sea, en ese va a poner un montón de dinero dentro del mercado, ¿verdad? Y le va a dar también una satisfacción, por lo menos después de todos 2 años que pasamos malísimamente, a aquel que está empleado público, a cualquiera, ¿verdad? Entonces, lo que creemos es que ellos son muy embotados y muy yo, pues, en todo lo que hacen, porque si vos me exigís en los pagos que tengo que hacer mensualmente en impuestos, también tenés que darme una oportunidad de que yo produzca. Claro. O si no, ¿cómo te voy a pagar algo que yo no produzco? ¿Entendés? Y el Estado eso no tiene en cuenta, parece. Nosotros tenemos que pagar nomás impuestos. Y la producción, nosotros somos gente que producimos, gente que trabajamos. Y entonces, para que yo produzca, tiene que haber plata en el mercado. ¿Cómo está vos hoy? Como empresa hoy, sí. Y con yo trabajo deuda, Yo estoy con deuda y yo trabajo. Yo le quité a un montón y yo trabajo. Ve mi ojo, se desapretaba. ¿Vos te vas frente al horno o vos vas a hacer la No soy solo, lógico, ¿verdad? No soy solo, pero yo tuve que volver. Yo tengo 71 años y tuve que volver a la máquina ya. No me quejo porque ahí la vamos a poner allá, pero digo nomás, en un país tan rico, en donde tenemos tantas cosas, digo, no tenemos gente que pueda pensar un poco en que somos
somos una generación joven prácticamente dentro del país. Hay cualquier cantidad de jóvenes que necesitan trabajo, que merecen trabajar, que merecen estudiar. Y si no hacemos nosotros lo que tenemos que hacer, ¿cómo va? ¿Qué tiene que hacer hoy el gobierno? ¿Hoy qué tiene que hacer? Y ya te digo, sentarse con todos nosotros y buscar una solución de cómo mover esta maquinaria. Porque así como estamos, cada uno estira para su lado. ¿Se van a fundir más negocios? Y lógico. Nosotros los panaderos, yo veo. Los perros se cuelgan de la ande. La ande un embotado, un lentejú. Trabaja en negro. Su personal no paga IPS. ¿Quién controla esa mercadería que está saliendo? Acá nosotros necesitamos otra vez volver a hacer. Hay que repartir de vuelta las cartas. Exacto, hay que repartir de vuelta las cartas y decir, bueno, amigo, vamos a entrar todos juntos a salir de este atolladero que parece que no vemos la luz, ¿verdad? Pero parece nomás, porque somos un país tan rico y somos tan pocos y tenemos tanta juventud tan linda. Entonces, no le veo yo así, por ejemplo, así. No es igual tener 10, 12 hijos que tener 2, 3 hijos. Yo entiendo así, ¿verdad? Usted está bien, pero yo veo así, ¿verdad? Claro. No, igual. Luis, hoy el gobierno anunció un plan de apoyo económico y algunos sectores que son los últimos que ingresaron, digamos, a la actividad. Turismo, gastronomía, hotelería, eventos. Y también algunos sectores que, bueno, van a verse beneficiados como viviendas sociales y de otro tipo. La CAPASU, la Cámara Paraguaya de Supermercadistas, y la Cámara de la Carne anuncian reducción de sus precios como para, de alguna manera, alivianar la presión que hay sobre la canasta familiar. ¿Ustedes como almaceneros fueron invitados, fueron consultados, fueron avisados de este programa? No, en ningún momento nos avisaron, no, realmente... ¿Los panaderos? No. Tampoco. Fue algo muy de estos días nomás que se anunció. Yo consulté a algunas empresas y me dijeron que, bueno, estaban estudiando el tema también, que también estaban en eso. Les pregunté en el caso de que ellos apoyaran a esta campaña si también nos iban a dar a nosotros el mismo descuento, porque si no, justamente lo que te decía hoy, cuando se beneficia a un sector hay que ver qué pasa con los otros sectores, porque si esto se da solamente en las grandes cadenas, en la grande superficie, ¿qué va a pasar con las pequeñas superficies, con el comerciante pequeño? Y despensas, panaderías, carnicerías y un montón, porque sabemos que la grande cadena no solamente venden alimentos de primera necesidad, sino que venden otros productos. Pero sí, a ciencia cierta, no fuimos invitados, no se nos comunicó. Vamos a ver ahora con las empresas, estamos hablando con las empresas que nosotros también queremos llegar con esos precios a nuestros clientes, porque si no se nos van a ir, terminar de ir todos los clientes, o sea, ya están comprando menos y van a terminar por ya no comprar, ¿no es cierto? Porque son productos realmente de la canasta. Porque hoy en día, justamente lo que te decía al principio, la gente consume menos y consume lo más básico, o sea, cosas que no podemos dejar de consumir, ¿no es cierto? Lácteos, pan, carne. Tengo entendido que la Cámara de la Carne, escuché que ellos sí iban a llegar a los almacenes, a todo el país, sí, digamos. Sí. A todo el país, o sea, va a ser una... Porque ellos son proveedores. Son proveedores, entonces van a bajar el precio de la carne a nivel general. Las otras empresas, no sé, ya te digo, deberían, ¿verdad? Porque finalmente lo que se busca es que haya más ventas, que la gente consuma más. Porque hay empresas que, como decíamos recién, el 60% y más de sus ventas se dan en los pequeños comercios. Entonces ellos tendrían que llegar también con esos descuentos a todos. O sea, ya directamente, si van a bajar un producto, los proveedores al menos, entonces que lo bajen en todo para todo, ¿no es cierto?, en general. Para que todos podamos vender y para que justamente la microeconomía se mueve y no solamente un sector se esté moviendo, ¿no es cierto? Y ustedes que son productores, proveedores, en este caso, ¿podrían bajar sus precios o ya es imposible? Y si baja la harina y baja
la materia grasa, ¿por qué no? Eso es lo que te digo. Nosotros es cuestión de dialogar un poco y ver entre todos. Este es el problema y nosotros presentamos una solución y los almaceneros presentan otra solución y vemos la fórmula de que esto por lo menos tengamos la posibilidad de que cada ciudadano pueda comprar un pan dulce este fin de año, ¿verdad? O si no, iba a ir el aporte, Fito. Claro. Iba a ir un aporte. Entonces, como yo te digo, en este momento, fin de año, y el tipo será como está. Vamos a tener más robo, más cosas, porque hay menos gente que trabaja. Nosotros dentro del centro estamos programando con Sinafocal, ¿verdad? Gracias a la OIP. Estamos haciendo de que enseñemos nuestro rubro, gracias a panadería, confitería y gastronomía. Después de, creo que 4 años de pelear y gritar por todos los canales de televisión, ahora se nos está dando, ¿verdad? Eso, por ejemplo, si se hace en cada rubro, por lo menos tendríamos más jóvenes que se vayan capacitando, porque la capacitación es lo que es nuestro problema. Nuestro mayor problema radica en la capacitación, porque no tenés personal capacitado, ¿verdad? Y cada vez la Tenés gente... que formarle a la gente que viene a trabajar cuando ya deberían estar produciendo Así mismo. directamente. Así mismo. Tocaste un tema que me llamó la atención y que es preocupante, ¿verdad? Vos tenés 71 años, volviste, digamos, al lugar donde tenés que hacer la masa, llevar al horno. ¿Qué hay en cuanto a la seguridad social para el sector de panaderos y fideros? Ahora vos decías, hay muchos que están trabajando en negro para reducir sus costos. ¿Qué va a pasar cuando ellos lleguen a los 60, 65 años y no tengan una jubilación? Y ya, mío, este asunto de la jubilación fue otro problema también que está muy grave. Finalmente es un costo para el Estado, ¿verdad? O sea, el Estado va a tener que pagar después a los adultos mayores para que puedan sobrevivir dignamente o mínimamente. Viste que IPS luego es un problema, ¿verdad? Y si uno mira así claramente lo que es IPS, yo creo que está mal, porque si paga una persona IPS y pueden ahí hacer 64 personas, lógicamente no va a rendir. Tenemos que ser más realistas y más... decir las cosas como son. Acá pues se esconde mucho. Eso que te digo, la foto es lo que acá vale la foto. Y tenemos que ser más realistas y bajar las cartas sobre la mesa y decir, este es el problema, ¿verdad? Porque si yo me jubilo en IPS y no tengo para cobrar ya. O sea, nosotros los que somos panaderos, los que tenemos pequeñas empresas, nunca pudimos ingresar antes en... Claro, porque ustedes eran patronal. Nosotros éramos patronal, sí. Entonces nosotros pagábamos por los... Sí. Estamos afuera. Es un tema. ¿Y los despenseros? Lo mismo, o sea, el sector, digamos, de empresarios no tiene un seguro... o sea, trabajan social. hasta que le den la fuerza, claro. Y después ya dependen de sus hijos. De sus ahorros. De nuestros ahorros, de nuestros hijos. En muchas ocasiones ya se tocó el tema de que haya también al menos jubilación. De repente no salud, pero sí jubilación. Ya se tocó varias veces con el IPS, pero bueno, el IPS tiene su carta orgánica que no puede cambiar y todo eso. Está ahí, siempre se ve ese tema, pero hasta ahora no se resuelve, ¿no es cierto? O sea, vos como patrón pagás a 2, 3, 4, 10, 20 personales, pero vos no podés aportar, claro, o sea... No te puedes jubilar. No puedes jubilarte tampoco, ¿no es cierto? Sí. Y eso... obvio que no nos conviene a los trabajadores y tampoco le conviene al gobierno, porque si pudiéramos ingresar como aportantes de forma, le podemos poner como autónomos, como cuentapropista, como unipersonales, es una base de recaudación más grande todavía. O sea, el IPS va a recaudar más cantidad para poder justamente pagar y hacer frente a los que ya se van jubilando, ¿no es cierto? El día de mañana, muchos pequeños empresarios, sobre todo, se van a ver quizás
ya sin poder trabajar, sin poder estar enfrente de su empresa y sin tener un respaldo económico, porque no pudo ahorrar, porque no le fue muy bien, y puede llegar a ser una carga también para el Estado, porque de alguna u otra forma se van a tener que hacer cargo, ¿no es cierto? A la vuelta de la pausa quiero hablar con ustedes sobre dos temas, las deudas, la mora, como podamos llamarle a la gente que les debe a ustedes, y el contrabando, cómo les afecta el contrabando a ustedes como sectores, ¿sí? Vamos a hacer una breve pausa, ya volvemos. Bien, estamos de vuelta aquí en Contexto con representantes de dos rubros muy importantes dentro de nuestra economía, los panaderos y fideros y también los almaceneros minoristas. Y antes de ir a la pausa, les preguntaba sobre dos temas que queremos tocar ahora en este bloque. Contrabando y también las deudas. Empecemos por las deudas. ¿Cómo están ustedes, almaceneros, con la famosa libreta, el que pide fiado? Porque es una realidad. Se vivieron tiempos muy difíciles y la gente apeló, me imagino, al buen corazón de los almaceneros para, bueno, ir estirando de a poco el sueldo y poder llegar a fin de mes. Y bueno, hay retrasos. Ahí también hay retrasos, ¿no es cierto? Si bien es un tema medio tabú para hablarlo, ¿no es cierto? Pero existe. Claro, por supuesto. La libreta en la despensa existe, sí o sí. ¿Por qué? Porque el que te pide, ¿quién es? Es tu vecino, es tu amigo de hace 20 años, 40 años, y vos no le vas a decir no. Y llega un momento que por ahí tiene tantos problemas económicos que no te puede pagar. Y no es que no quiera pagarte, que realmente no te puede. O sea, están los que no quieren pagar, obvio. Sí. Pero hablemos, una minoría. Hablemos de esa gente que no llegó a fin de mes, que no le alcanzó, que tuvo problemas de salud, que tuvo problemas, entonces no te está pudiendo pagar, ¿no es cierto? Eso se retrasa, porque a su vez yo tampoco puedo pagar mis obligaciones, claro, ¿no es cierto? una cadena de pagos. Yo cuento que X cantidad me va a fin de mes, de eso que estoy ahí aguantando, estoy ahí, bueno, pero digo, pienso, bueno, todo eso que me están debiendo está bien, porque a fin de mes me pagan y yo con eso pago todas mis obligaciones y es como un ahorro, digamos. Claro. Pero ¿qué pasa? Llega la fecha y no pasa, o se retrasa, o pasa unos días, 5 días, 10 días, un mes. Y sí, es una realidad que se vive, que está, algunos vamos achicando, vamos viendo si una vez nos falla ya no le damos más. ¿Empeoró la situación en cuanto a las deudas? Yo creo que en muchos sectores, en muchas despensas sí habrá empeorado eso, ¿no? O sea, de hecho que algunos me comentaban que sí, que eso casi le lleva a la banca a cerrar su negocio, pues ya no tenía capital operativo, estaba todo ahí en deudas y con eso no podía hacer nada, no podía avanzar, no podía volver a recomprar. ¿Qué pasa además con los aumentos? O sea, si yo tengo ahora un capital operativo, supongamos de 1 millón de guaraníes, el mes que viene tengo que tener un capital operativo de 1.200.000 guaraníes. Tengo que tener 200.000 más para poder comprar la misma mercadería que compraba antes. Sí. Y si no me pagaron o si no vendí bien, no tengo. Me voy como achicando, mi capital operativo se va achicando, ¿no es cierto? Compras menos y vendes menos. Y al comprar menos, vendes menos, porque cuando no tenés tan cargado tu negocio, no vendes lo suficiente. Eso también es una realidad que nos pasa mucho, ¿no es cierto? Y a medida que se vaya agravando la situación, quizás empeore, y por eso a veces nos vemos obligados a cerrar las cuentas y no más, ¿no es cierto? Pero digo, es difícil cuando el que te está pidiendo es tu cliente de siempre, tu vecino, tu amigo, porque son del barrio, Además, la libreta es una cuestión de confianza, no es un documento que se pueda ejecutar, digamos, como un pagaré. Es una cuestión de confianza absoluta. Ya una vez que no te pagan, no puedes hacer nada, no puedes hacer una denuncia ni una demanda, o sea, se quedó ahí, muere ahí, digamos. Claro. No, te preguntaba esto porque ayer hubo un asalto muy sonado, jubilados que tenían que cobrar su aguinaldo, su aporte de IPS, y que cobraban en efectivo, y uno de los señores decía, yo tengo que pagar la libreta del almacén. Con esto que me pagan hoy, cancelo mi deuda, tengo algo que me sobra para hasta el 5 del mes siguiente y después vuelvo a utilizar la libreta. Sí, y así es. Y es una realidad. ¿Y los panaderos, fideros? Y bueno, nosotros la información que tenemos es que nuestra gente llevan el pan y después viene el otro panadero y entonces le debe a uno y después hace una calecita el almacenero, ¿verdad? O sea,
Y ahora nos enteramos también que ellos tienen prácticamente los mismos problemas, ¿verdad? Por la libreta y qué sé cuánto. Seguramente que todo eso recurre a que agarre de acá, pague acá y haga un montón de cosas, ¿verdad? Una bicicleta. Una bicicleta. Nosotros, en todas las informaciones que tenemos, sucede eso, ¿verdad? Muy... prácticamente es común de que se le cambia al panadero en ese momento, ¿verdad? Hoy no quiero, mañana. Esa es la información. Queda la deuda. Queda la deuda, claro. Sí, porque eso puede dejar la mañana, le lleva el pan, de ahí se venía a la siesta, o le lleva la galleta a la siesta, después de la tarde le lleva la parte de surtido, lo que sea. Y eso va quedando, ¿verdad? Y si te dice el sábado te pago, a lo mejor vos te vas el sábado y no... de cobrar y ahí ya. Que más fin de semana, claro. Y el contrabando. El contrabando, porque se llegó a plantear en estos días que el contrabando parece incluso como una válvula, digamos, de escape ante tanta presión y que la ciudadanía de alguna manera tolera el contrabando porque soluciona un problema de precios altos. ¿Cómo les afecta el contrabando? Y en algunos casos nos afecta mucho, ¿verdad? Cuando el Brasil y la Argentina tienen muy bajos sus monedas, lógicamente a nosotros nos afecta también. ¿Por qué? Porque se trae cosas hechas. Acá pues, entra cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, si te trae alfajores, te traen cantidad extraordinaria. Si trae galletitas, te traen cantidad extraordinaria. No sé cómo pasa, y eso se vende en la calle, en la vía pública se vende, a la vista en el centro de, o sea, y enfrente al Ministerio de Hacienda se vende. Exactamente. Es lo mismo que cuando me fui ahí y estaba vendiendo. Yo no estoy en contra de lo que venden empanadas ni nada, al contrario, ¿verdad? Pero si una persona que está ahí enfrente del Ministerio de Hacienda está vendiendo su empanada como su pancito y forman pila a los perros, te da rabia porque vos tenés que hacer la boleta de todo. Él no, agarra su plata y está metiendo en tu cosa, ¿verdad? O sea, falta un montón de detalles que tenemos que empezar a hablar y decir realmente lo que nos pasa, ¿verdad? Y el contrabando es uno de los problemas graves que sufre todas las industrias. Indiscutiblemente hay industrias que sufren mucho más y otros menos. Nosotros sufrimos mucho cuando los fines de año, que ahora, por ejemplo, los primeros días empezarán a venir pan dulce por toneladas, ¿verdad? ¿Y quién controla todo eso? Y los precios van a bajar demasiado. O sea, no que va a bajar. Por la diferencia de cambio. La diferencia es tremenda, ¿verdad? Para que no nos engañemos en eso, ¿verdad? Si acá nosotros vendemos un pan dulce lindo, en 30, 35 mil guaraníes, el que va a venir a la Argentina va a costar, qué sé yo, 15.000, 16.000, ¿verdad? Estoy de acuerdo. No tiene el peso, a lo mejor 400 gramos. A lo mejor no tiene la misma calidad de lo que nosotros producimos, todo eso. Pero la vista que tiene su envoltorio, que lo que nosotros no podemos tener, esas máquinas. Claro, packaging, ¿qué le dicen? El marketing es extraordinario. Entonces, ¿y los precios? Y ustedes pierden puestos de trabajo. Y no solo nosotros, el país pierde. El país pierde. En el contrabando el país pierde. Eso es indiscutible. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta le voy a preguntar a Luis justamente que nos comente qué pasa con los almacenes y el contrabando. A la vuelta de la pausa. Bueno, en la pausa me estaban comentando aquí, bueno, sí, cómo les afecta también el contrabando a los almaceneros. Pero vos, Gabino, me dijiste algo en la pausa. ¿Sí? Decime. Yo quiero decir que los supermercadistas tienen que quitar las panaderías dentro del supermercado. Ellos tienen que tener su propia panadería, pero en otro lado. Ese es un salón de venta. No está habilitado como panadería. No es una industria, es un salón de venta, para comenzar. En segundo término, el hecho de que los supermercadistas tengan como gancho el panificado, lo va a nosotros es como una bofetada. Porque hay doping, hemos dicho ya, doping, hemos dicho.
gancho color ya pues. Y que, para que él entre. Yo me voy al súper para comprar un pan rico, caliente. Sí. Pero detrás de eso lleva todo. Sí. Pero ¿a quién le afecta? A nosotros, a los panaderos lo que nos afecta. ¿Por qué? Porque de ahí vos quitas todo. Entonces, ellos tienen muchas ventajas sobre nosotros. Tienen mucho capital, primero. Segundo, ahí adentro nomás lo cocinan y ahí nomás lo ya venden, ¿verdad? Un peligro anticonstitucional es lo que hacen ellos, ¿verdad? Todo eso en el supermercadismo. No estoy en contra del supermercadismo, tampoco estoy en contra de que tengan panadería, pero fuera de su supermercado, fuera, porque las competencias tienen que ser iguales. Y acá los supermercadistas no nos hacen una competencia leal, es desleal la competencia que hacen. Y vos me querías decir también algo al respecto, Luis. Bueno, además de, sí que, como decía, el tema de las habilitaciones y todo eso. Vamos a ampliar un poco más. Yo en una despensa no puedo vender medicamentos, ¿no es cierto? ¿Y por qué en una farmacia pueden vender alimentos? Hay estaciones de servicio que tienen mini market y tienen además, ya tienen también a los restaurantes y ya también tienen carnicería. Yo en mi despensa no puedo vender combustible. Entonces, ¿por qué una empresa de combustible que además pone en peligro, ¿no es cierto? Sí. ¿Y te escribieron de una empresa, me decías? Me están diciendo grandes empresas que no están de acuerdo con el tema de los supermercados por el tema de cómo ellos hacen trabajar a las empresas grandes, cómo generalmente la empresa proveedora es la que paga el producto con las rebajas, ¿no es cierto? Entonces no están muy contentos con ese tema, ¿no? Bueno, vamos a ver si en algún momento, creo que Luis Vareiro va a tomar la posta y yo le dejo a él que se encargue de este tema y que tengan un lindo programa con los supermercadistas y ustedes puedan venir y hablar. Pero qué lindo sería enfrentarme acá a los supermercadistas, porque eso es para mí muy importante. Un diálogo franco con los supermercadistas y haciendo números, ¿verdad? Sí. Porque así tenemos que ser. Claro, por supuesto. O si no, pues ya japá, careta. Foto. Don Gabino Dagogliano, vicepresidente del Centro Propietario de Panaderías y Fiderías del Paraguay. Luis Ibarra, presidente de la Asociación de Almaceneros Minoristas del Paraguay, nos acompañaron esta noche en Contexto. Y mañana ya va a estar de vuelta Luis Vareiro aquí conduciendo el programa con Estela Ruiz Díaz. Gracias por estar aquí en sintonía.